¿Cómo están, estimados estudiantes chapainistas? ¿Cómo están? Les saludo su profesor Luis Basauri Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que, digamos, transformaría a todo el mundo con la segunda revolución industrial. Nuevos inventos, nuevos paradigmas, cambios en las sociedades y también en las culturas de esta época. Vamos a hablar de la segunda revolución industrial y también lo vamos a comparar con las tecnologías de hoy en día, en las cuales pues nosotros vamos a observar cuánto es que ha cambiado la ciencia, cuánto ha cambiado el conocimiento humano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pretende el ser humano digamos, en este nuevo milenio? Estamos en el siglo XXI y bueno, vamos a tener los antecedentes. En la primera revolución industrial, tenemos acá, apareció, por ejemplo, la máquina a vapor. La máquina a vapor que sirvió para los barcos y también para los ferrocarriles. Pero ¿quién? ¿Quién inventó la máquina a vapor? Fue James Watt. James Watt inventó la máquina de vapor en 1768. Y sirvió, pues, fue un gran cambio en esta época, la máquina a vapor para digamos, el transporte férreo con los trenes, los ferrocarriles y también para la naval, mediante los barcos, ¿no? Entonces, esta máquina fue muy importante y damos pues, estos son unos antecedentes que estamos viendo de la primera revolución industrial. Sabemos también acerca del teléfono como gran invento, ¿no? Por Alexander Graham Bell. Entonces, tenemos nosotros varias características, como la bombilla de luz de Tomás Alva Edison. Cuenta la historia de que Tomás Alva Edison no fue quien patentó este invento, sino fue Heinrich Goebel, un alemán, ¿no? Henry Goebel fue quien dio los primeros indicios de la bombilla de luz, ¿no? Pero no la patentó. Es decir, no la dio, digamos, no lo soltó del todo, ni tampoco la registró, ¿no? Entonces, no la patentó. Y se dice que Tomás Alva Edison fue quien capturó toda esta idea de Heinrich y la hizo como suya. Y al final de muchas pruebas, bueno, obtuvo también la bombilla incandescente, lo que vemos hoy en día, la luz. Hoy en día hablamos de diferentes, ¿no? Ahora son las luces LED que ha transformado con el ahorro de energía. Pero bien, entonces fue quien dio los primeros pasos de la bombilla de luz? Fue Heinrich Goebel. Y después fue recogido esto por Tomás Alva Edison. También podemos ver que el telégrafo, también, ¿no? Samuel Morse, el estadounidense, construyó el telégrafo que va a llegar acá al Perú, ¿no? Durante el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? El invento del avión. El avión fue un invento de los hermanos Wright de Estados Unidos. Gracias a ellos tenemos el invento. Y también Carl Benz desarrolla el primer automóvil en 1885 de combustión. Y parecía que era como un triciclo, ¿no? O algunos tenían 4, otros tenían 3 ruedas. Pero estos fueron los primeros automóviles que aparecieron y que después pues, van a dar, digamos, un buen toque para las futuras, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, estos son los primeros antecedentes en cuanto a algunos descubrimientos de la Primera Guerra Mundial, como la máquina a vapor, que fue digamos, la más importante, que logró mover digamos, al comercio, logró mover a las personas a lugares más distantes. Vamos a seguir entonces. Y en la siguiente podemos ver, en cuanto a la Segunda Revolución Industrial, se le llama así porque hubieron cambios socioeconómicos. Y estos cambios socioeconómicos dieron aporte porque hubo una gran aceleración del conocimiento, hubo una gran aceleración de la tecnología, hubo una gran aceleración de la ciencia por las mismas necesidades que los pueblos tenían, ¿no? Ya sea de transporte, ya sea de comercio, o ya sea para que ellos puedan vivir de una manera más sofisticada. Entonces, en esta segunda revolución industrial aparecen nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad, ¿no? Que van a causar, pues, digamos,
como dicen, una revolución industrial. Aparecen los automóviles en serie. El término revolución industrial, según David Lanz, existen, dice, por lo menos 3 acepciones de modos de revolución. Primero, el que hace innovaciones tecnológicas. Aquel también que remarca un cambio tecnológico rápido e importante. Y hace referencia también en el cambio económico y social, ¿no? En base a la producción agraria y artesanal, y también a la mecánica o industrial. Entonces, la revolución industrial se genera pues los cambios en los nuevos inventos, en las nuevas creaciones de las personas en esta parte. Aparece también el teléfono y la radio como medios de comunicación masiva. Entonces, estas son las partes que tenemos en los primeros indicios de la segunda revolución industrial. Pero hay más. ¿Qué más? Vamos a verla. Bien, la segunda revolución industrial, que se da aproximadamente desde 1870 hasta 1914, ¿no? Bueno, se da la segunda fase, dice, de desarrollo económico, claro, porque la primera fue la primera revolución industrial. Y también aparecen nuevas fuentes de energía, nuevas industrias, ¿no? Se avanzaron en los transportes y también en los medios de comunicación. Hubo una concentración más empresarial por las industrias, ¿no? Que se hicieron famosos. Desarrollo del capitalismo financiero. Aparece un nuevo sistema económico. ¿Cuál fue el sistema económico? El capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, ¿cuál es la máxima? Su máxima es obtener la máxima ganancia. Ese es el objetivo principal del sistema capitalista. Obtener la máxima ganancia a cuesta de todo. No le importa el bolsillo de nadie. Solamente a ellos les importa enriquecerse. Por eso es que este sistema capitalista está acá en Trujillo, está en Lima y en todo el Perú y en todo el mundo, ¿no? Donde, pues, ellos atentan contra, digamos, la economía de los países subdesarrollados, el capitalismo. También se da la competencia entre comerciantes, competencia entre los industriales, ¿no? De manera internacional. Se da una pérdida de la supremacía británica. Si bien es cierto que la Primera Guerra Mundial aparece como país anfitrión en Inglaterra, pero en la Segunda Revolución Industrial aparece como anfitrión Estados Unidos. O sea, es una competencia ahora entre Europa y América, ¿no? Claro que también está por ahí Japón, hoy está China. Actualmente, ¿quién se pelea por la supremacía comercial, económica? Estados Unidos y la China. Entonces, estos dos países están ahorita enfrentados económicamente, enfrentados tecnológicamente. Si bien es cierto que la NASA está demostrando que es la más rápida en enviar sondas solares, en enviar también robots a Marte, ¿no? Pero China no se queda, ella también está ahí, pero quiere dar un salto más grande China. China está pensando en grande. China ha dicho que para el 2025 va a ser el número 1 a nivel mundial, ya no Estados Unidos. Y eso le preocupa a Estados Unidos, que ya no sea digamos, el dólar como una fuente de riqueza económica para Estados Unidos, sino que va a haber, China va a abrir una nueva moneda universal. Y en eso está, digamos, hoy en día el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Vamos a ver qué sucede más adelante. No nos preocupemos por el momento. Entonces, se pierde Inglaterra la supremacía, ¿no? Para convertirse en Estados Unidos en la supremacía económica. Muy bien, vamos ahora a continuar. Nuevas fuentes de energía y nuevas industrias, ¿no? Es lo que aparece. Entonces, ¿cuáles fueron esas fuentes? ¿No? Esas fuentes de energía, las industrias siderúrgicas. Por ejemplo, en la primera revolución industrial fue el hierro, el metal más preciado, pero en la segunda revolución industrial fue el acero. Por eso que se crearon industrias siderúrgicas, ¿no? También se amplió la industria química y la industria eléctrica, ¿no? Que fueron cambiando, pues, conforme pasó el tiempo, ¿no? Entonces, estos nuevos inventos van a, digamos, florecer las ciudades principales y también al mundo, ¿no? Con estos inventos, que al Perú también llegó un poco tarde, pero llegó. Llegó también el telégrafo, el primer ferrocarril, y así, ¿no? Podemos ver muchas formas de comunicación que eran lo que se requería en esa época, no había forma de comunicarse. Imagínense que para enviar una carta demoraba meses para que llegue
por ejemplo, a otra ciudad, ya sea del Perú o del mundo? Meses, tal vez años, ¿no? Entonces, pero hoy podemos ver que mediante un celular podemos comunicarnos y todavía con videollamadas, ahora ya podemos verlo. Antes no, antes se decía, ¿cuándo será ese día en que yo pueda comunicarme contigo y te vea en una pantalla? Hablemos en vivo y en directo, ¿no? Entonces, hoy día hablamos de la plataforma Zoom, donde la plataforma Zoom podemos comunicarnos con muchas personas del mundo al mismo tiempo y conversar, ¿verdad? ¿Cómo está la tecnología de avanzada? Entonces, pero ahora volvamos a la historia. Entonces, el acero fue, digamos, el elemento primordial que desfasó al hierro. Esto no quiere decir que el hierro ya no se seguía utilizando. Sí se seguía utilizando, pero el acero reemplazó técnicamente al hierro. Vamos a continuar con la siguiente. Y acá tenemos entonces nuestra segunda revolución industrial. Hemos dicho la energía. Se cambió el vapor, el carbón por el petróleo, ¿no? Y también la electricidad. Fueron dos fuentes de energía principales que se llevó en esta revolución industrial. El petróleo y la electricidad. Esto hacía, el petróleo hacía moverse, y del petróleo sacaban muchos derivados, ¿no? Entonces hacía mover más, digamos, a los móviles, como el automóvil, ¿no? Entonces recordemos que también el telégrafo por Samuel Morse fue inventado por Samuel Morse, recuerden. La bombilla eléctrica, ya sabemos a quién se le atribuye, aún no es a Tomás Alva Edison, sino es a Henry, que es, digamos, alemán, que él fue el que inventó por primera vez, ¿no? Entonces, Tomás Alva Edison ya se patentó de eso, ¿no? Y se resultó la bombilla eléctrica. Hoy hablamos de los focos ahorradores, de los focos LED, ¿no? Que es hoy día en la modernidad. Pero va a cambiar, seguro que va a cambiar más adelante a otra forma. El teléfono le debemos a Frederick Graham Bell. Gracias a él, hoy en día el teléfono, ¿cómo ha evolucionado? De antes que era de manivela, antes era así, ¿no? Al dedito y marcando los números. Hoy tenemos todo digital, ¿no? Cómo ha avanzado y va a haber muchos cambios todavía más adelante. Seguimos entonces no se olviden, las energías, las nuevas fuentes de energía fueron dos, el petróleo y la electricidad. Esto hacía mover más también a las fábricas, a las industrias y también a los medios de transporte mediante el petróleo. Entonces, no olvidemos que con los medios de transporte se requería también los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación en cuanto a las telecomunicaciones. El automóvil y la aviación fueron, digamos, cosas que prevalecieron en la segunda revolución industrial. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el primer automóvil por Armand Renault y también por Henry Ford, que también hicieron los famosos automóviles como lo observamos acá. Entonces, Renault hizo este automóvil antiquísimo, ¿no? En madera de triciclo y solo podían estar dos personas, ¿no? Este es el automóvil, uno de los primeros automóviles que parecían triciclo, ¿no? Ya este de automóvil más moderno, de esa época, es, digamos, de la industria Ford, de Henry Ford. Y la aviación se le debemos, como le dije, a los hermanos Wright, que inventaron el aeroplano, que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, fíjense. Entonces, muchas de estas formas de, digamos, de transporte no solamente sirvieron para llevar a la gente, sino que utilizaron mucho en las guerras, hasta hoy en día, ¿no? Para inspeccionar, para cuidar sus fronteras, utilizan aviones ya modernos. Muy bien. Entonces, vamos teniendo ahí los inventos como digamos, el automóvil, ya de una manera mucho más moderna en esta época. Estamos hablando de la segunda revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial también hubieron sectores económicos que se ven favorecidos por estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, la industria de los metales, la siderurgia, donde hicieron el convertidor de Bessemer, ¿no? Para hacer trabajos en base al acero, ¿no? Y a nuevas aleaciones con el aluminio. La industria química, ¿no? El método de Solvay, de producción, dice, para blanquear telas y también compuestos orgánicos. Se utilizaron colorantes también para los explosivos y
abonos minerales en la industria química. Y el petróleo y la electricidad, por ejemplo, dentro de la electricidad, el dinamo de Gram. Este dinamo sirvió, por ejemplo, que se le ponía también en la parte trasera de una bicicleta y tenía adelante su farito y conforme tú ibas pedaleando y el dinamo iba, tenía como una tapita, ¿no? Que daba vueltas y eso le hacía mover y en el movimiento generaba luz y podían ellos bicicletear en las noches, ¿no? Gracias al dinamo de Gram. La lámpara también de filamento de Edison y los motores eléctricos y las turbinas que fueron muy importantes, ¿no? El alumbrado público de igual manera, con la electricidad se llevó el alumbrado público y los transportes en los ferrocarriles, ¿no? Entonces, esto fue un boom, digamos, en la segunda revolución industrial y también el petróleo, ni que hablar de ello, ¿no? Vamos a seguir entonces viendo. Ahora, durante también este proceso en la segunda revolución industrial, hubieron nuevos sistemas de organización del trabajo, y destaca Frederick Taylor y también Henry Ford. Taylor decía que el proceso productivo de la empresa estaba mediante la especialización, o sea, habían trabajadores especializados. Uno se especializaba en motores, otro se especializaba en turbinas, y así, ¿no? Entonces, se produjo también la estandarización, o sea, una gama, digamos, de productos, digamos, eléctricos, de productos automovilísticos, a fin de reducir los costos de producción o los costes de producción. Y también Henry Ford significó el éxito de la fábrica de automóviles como la máxima también de la especialización. Tanto Taylor como Ford están especializando a sus trabajadores y llegando a la optimización de su trabajo. Entonces, de esta manera, los costos no eran muchos y se acercaban más, pero para que los consumidores puedan obtener un vehículo o un producto. Muy bien, entonces, este nuevo sistema de organización del trabajo la dieron Frederick Taylor y Henry Ford en esta época. Vamos a recordar también algo importante, el fonógrafo y la bicicleta. Fíjese esta bicicleta. Hoy en día también existen bicicletas, ¿no? Pero solamente de exhibición, ¿no? Estas bicicletas, digamos que Macmillan Kirkpatrick, en el año de 1839, él inventó la bicicleta, así como la ven ustedes, ¿no? Media chistosa, como si fuera de circense, de un circo, ¿no? Entonces, él construyó la primera bicicleta con pedales, ¿no? Entonces, Kirkpatrick es a quien se le rinde el inventor de la bicicleta, ¿no? A Kirkpatrick Macmillan. Y el fonógrafo, ¿no? El fonógrafo también se le debe a Thomas Alva Edison, ¿no? Es una forma de emitir el sonido, ¿no? Y después aparecieron este fonógrafo, el tocadisco, después del tocadisco ya tenemos a los discos de vinilo, ¿no? Lo que eran discos de vinilo en 36 revoluciones, 45 revoluciones. Y luego también tenemos nosotros ahora en esta parte de que el fonógrafo significó también lo que hoy tenemos ya los equipos de sonido, ¿no? Todo ya es CD y todo ya es, digamos, de manera digital. ¿Cuánto ha crecido todo esto, no? Muy bien, estimados estudiantes, esperando que esta corta explicación, brevísima, puede haberte ayudado para que tú puedas estar resolviendo también tus actividades. Gracias te damos y será pues hasta otra oportunidad. Muchas bien. Yo me lo